Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal y en esta ocasión vamos por el capítulo 5 del curso gratuito de PowerShell donde vamos a hablar sobre operadores. En los vídeos anteriores estuvimos hablando de las variables que podíamos crear así como de los tipos de datos y en esta ocasión vamos a hablar de los operadores. Los operadores no son más que instrucciones que nos permiten realizar valores calculados con los valores que ya tenemos almacenados o con valores estáticos. Vamos a dividir los vídeos entre los diferentes tipos de operadores que existen y en este vídeo vamos a hablar sobre los operadores aritméticos, es decir, aquellos con los que vamos a poder hacer operaciones normalmente matemáticas. En el capítulo anterior vimos, como habíamos comentado, las variables, los tipos de datos que podemos almacenar, así como la forma de definir dichas variables. Ya vimos que había formas explícitas y formas implícitas en las que podíamos incluso indicar qué tipo de variable queríamos declarar. Pues bien, este va a ser el índice del capítulo 5 en el que vamos a ver por qué necesitamos operadores, qué tipo de operadores existen. Vamos a ver el operador asignación, que es de los más importantes que existen, y todos los operadores aritméticos que podemos encontrar en este lenguaje de PowerShell. Bueno, ¿por qué necesitamos operadores? Obviamente porque necesitamos poder transformar la información. Ya sabéis que la informática se dedica a eso, a coger información, realizarle un tratamiento y emitir una salida, y los operadores van a ser una herramienta que podemos utilizar a la hora de poder transformar esa información. Van a poder operar entre variables o entre valores fijos que nosotros le demos a la hora de ejecutar los operadores y normalmente cuando ejecutamos un operador eso nos va a devolver un resultado y ese resultado va a ser la ejecución de ese operador sobre ese valor. Lo vais a ver muy fácil ahora con un ejemplo. Se pueden concatenar operadores, vamos a ver que vamos a poder concatenar diferentes operadores y que obviamente va a haber un orden de ejecución en esa consecución de operadores. ¿Y cómo van a funcionar los operadores? Dependiendo del tipo de variable que utilizaremos. Es decir, va a haber operadores que van a funcionar de una manera o de otra dependiendo del tipo de variable con el que manejemos. Pues bien, vamos a dividir los operadores en tres tipos de operadores. Operadores aritméticos, operadores lógicos y operadores de comparación. Este vídeo se va a centrar solamente en operadores aritméticos. El primer operador que vamos a ver va a ser, no es un operador aritmético como tal, pero es un operador que tenemos que ver antes que todos porque lo vamos a utilizar en casi cualquier caso, va a ser el operador de asignación. Este operador es el que vamos a utilizar cuando queramos modificar el valor de una variable. Es decir, nosotros definimos una variable y cuando queremos asignarle un valor vamos a utilizar el operador de asignación, que es el operador igual. También es posible que además de modificar el valor, modifique el tipo de variable. ¿Esto por qué? Pues porque cuando tenemos variables definidas de tipo dinámico, es decir, que en un momento guardamos un entero y luego le asignamos, por ejemplo, una cadena de caracteres, obviamente nos va a cambiar el valor de la variable a la cadena de caracteres que le hemos dado, pero también nos va a cambiar el tipo, es decir, que el operador asignación puede cambiar tanto el valor como el tipo de la variable, si es que la variable está declarada de tipo dinámico. Funciona de derecha a izquierda. Y diréis, ¿esto qué tiene que ver con esto? Ahora lo vais a ver, es muy sencillo. Cuando nosotros tengamos una expresión, va a asignar el valor que hay a la derecha a la variable que tenemos a la izquierda. Y este orden tenemos que tenerlo muy claro, porque si no nos va a llevar a muchas confusiones. Y lo que normalmente asigna, como hemos dicho, es el valor. Una cosa que he querido ponerlo aquí para comentarlo es que no lo confundáis nunca con el operador igual igual. ¿Vale? El operador igual igual en casi todos los lenguajes de programación es un operador comparativo. ¿Qué significa? Que nos va a servir para comparar dos valores. No tiene nada que ver con el operador asignación. Y esto es uno de los principales fallos de principiante que lo vais a tener cuando estéis dentro, por ejemplo, de una estructura condicional, queréis comprobar una condición y por algún caso, en lugar de poner doble igual, ponéis simplemente un igual. Con lo cual estáis asignando, no estáis comparando. Esto seguro que cuando os pase os acordaréis de lo que acabo de comentar. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo del operador asignación. Aquí tenemos el operador asignación, que obviamente es el operador igual, y aquí estamos definiendo una variable que se llama nombre, a la cual estamos asignando una cadena de caracteres que es add costa tropical. ¿Por qué decimos que funciona de derecha a izquierda? Pues porque el valor de la derecha es asignado a la variable que tenemos a la izquierda. Es decir, aquí lo que ha cambiado es el valor de la variable nombre. Fijaros que aquí estamos declarando en la segunda línea otra variable que se llama nombre-b y le estamos asignando de nuevo lo que ya contenía la variable nombre. Como previamente hemos definido la variable nombre arriba con esa cadena de caracteres, pues ahora nombre b vale lo mismo que valía nombre. Pero ojo, se ha copiado el valor. Es decir, que ahora las dos variables tienen el mismo valor, pero son dos variables totalmente diferentes.
Fijémonos ahora que a la variable nombre le estamos cambiando el valor a Motril, que obviamente es mi pueblo. Pues bien, ¿qué imprimiría este código? Es decir, una vez que hemos hecho estas 3 líneas de código, ¿qué va a imprimir writeHost nombre y writeHost nombre B? Venga, os dejo 2 segundos para que lo penséis. Bueno, muy sencillo, ¿no? WriteHost nombre, ¿qué es lo que va a imprimir? El valor de la variable nombre. ¿Qué valor tenía la variable nombre? Pues como esto se ejecuta de arriba para abajo, el último valor que tenía la variable nombre es Motril. Y el último valor que tenía nombre B es lo que tenía nombre en esta línea, que era ADD Costa Tropical. Es decir, esto escribiría Motril y después ADD Costa Tropical. Esto lo he puesto para que veáis que lo que se copia es el valor, pero son 2 variables diferentes. Cada una es una variable totalmente diferente de la otra y cada una tiene su valor. Aunque tengan el mismo valor, son 2 posiciones de memoria diferentes que tienen almacenado el mismo valor, pero son 2 posiciones totalmente diferentes. Si yo modifico una variable, no estoy modificando la otra. Sigamos. Operador aritmético, ahora sí. Vamos a ver estos siguientes operadores aritméticos. Suma, resta, multiplicación, división, resto, el incremento, o sea, el más igual y el más, que ahora veremos para qué se utiliza. Primero de todo, operador suma. Es de perogrullo, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el operador suma? Pues coger 2 operandos, sumarlos y devolver el resultado de la suma. Obviamente depende de qué tipo de variable, sobre qué tipo de variable estemos ejecutando ese operador, su funcionamiento va a ser uno u otro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sumar números que sumar letras. ¿Vale? Ahora lo veremos. Fijaros, aquí estamos haciendo writeHost 5 más 6. Esto se va a ejecutar. ¿Cuánto es 5 más 6? Va a ser 11, ¿no? Pues esto lo que va a hacer es imprimir 11. Pero ojo, el resultado de esta suma no lo está almacenando en ninguna variable. Simplemente se está ejecutando en tiempo de ejecución y se imprime por pantalla. Sin embargo, en la siguiente línea estamos almacenando el resultado de la suma 5 más 6 en la variable nombre, perdón, en la variable suma. Y ahora sí, tenemos el resultado almacenado en una posición de memoria que está referenciada por la variable suma. Y ahora sí hacemos writeHost suma y ahora sí estamos imprimiendo 11. Esto calcula la suma, no lo guarda y lo imprime, pero esto sí calcula la suma, la guarda y luego lo imprime con writeHost. Seguimos. Lo que hemos dicho, suma el valor y devuelve el resultado de la suma. El funcionamiento está clarísimo, no tiene mucho que explicar. Y lo que hemos comentado también, funciona con variables, valores estáticos que pongamos a fuego o con sumas. Por ejemplo, aquí tenemos, esto ya hemos visto que imprime 11, pero si declaramos una variable n que valga 5 y m que valga 6, calculamos la suma, la guardamos en suma y luego lo imprimimos, estaría exactamente igual. Es decir, que el operador suma va a funcionar con valores fijos, como en este caso, o con valores almacenados en variables. Con string, con cadenas de caracteres, ¿qué es lo que va a hacer el operador suma con cadena de caracteres? Pues tampoco tiene no tiene mucho misterio. Lo que va a hacer es concatenar los strings. Fijaros que aquí tenemos una variable que se llama firstName con el valor bienvenido, lastName con el valor Saez Muelas, que es mi nombre completo, y aquí declaramos una variable que se llama fullName, que es la suma de firstName más lastName. ¿Qué es lo que va a imprimir esto? Obviamente va a imprimir bienvenido Saez Muelas, pero fijaros que va a coger las 2 cadenas y las va a juntar y no hay nada entre medias, con lo cual va a aparecer bienvenido y seguidamente Saez espacio Muelas, pero la O y la S van a estar juntas. ¿Por qué? Porque el operador suma lo que hace es juntar las cadenas. Si esta cadena termina en O y esta cadena termina en S, las va a juntar, con lo cual va a aparecer bienvenido Saez totalmente junto. ¿Cómo podríamos modificarlo? Pues muy sencillo. Tenemos firstName, bienvenido, lastName, Saez Muelas. Ya hemos visto que el operador suma se puede utilizar con 2 o más operandos, es decir, que podemos sumar más de una variable, más de una cadena. Pues aquí tendríamos la variable fullName, que sería firstName más una cadena de caracteres con un solo carácter, que es el carácter espacio, más la variable lastName, con lo cual, ¿esto qué imprimiría? Pues ahora sí imprimiría bienvenido, espacio, Saez, espacio y Muelas, ¿vale? En este caso, pues es mucho más sencillo. El operador resta es exactamente igual que el operador que el operador suma, pero lo que calcula simplemente es la resta. Es decir, aquí tenemos 2 ejemplos y lo que hace esto es 6 menos 5, 1, con lo cual esto imprime 1. Aquí tenemos una variable n que vale 6, una variable m que vale 5,
y resta sería lo que hay en 6, perdón, aquí aquí hay un menos, esto es un error, aquí habría un menos y aquí otro, resta sería n menos m, y lo que imprimiría WriteHost simplemente sería el resultado que hemos almacenado en resta, que sería 1, con lo cual es muy sencillo, exactamente igual que la suma. Operador multiplicación, pues tampoco vamos a parar mucho. Hace exactamente lo mismo que la suma y la resta, pero con la operación matemática multiplicación, con lo cual tampoco es necesaria mucha más explicación. Aquí tenemos, bueno, una cosa también característica que tiene el operador multiplicación, que si lo hacemos con cadenas de caracteres, fijaros qué es lo que hace. Multiplica la cadena de caracteres por un número. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues multiplica la cadena en nombre, que es add. Si lo hacemos WriteHost nombre por 5, ¿qué es lo que va a escribir? Va a escribir add 5 veces consecutivamente. Entonces lo que hace es multiplicar la cadena de caracteres tantas veces por el número que lo estemos multiplicando. Es una característica que tiene el operador multiplicación con los strings. Vale, seguimos con el operador división. Este es un pelín más complejo. ¿Por qué? Porque depende también del tipo de variable, el resultado que va a dar puede ser un entero, puede ser un cociente. ¿De qué va a depender? Pues del resultado de la división. Si recordáis, la división era dividendo, divisor, cociente y resto, ¿vale? Y el cociente va a ser el resultado de hacer dividendo entre divisor. Si los dos son números enteros y la división es exacta, el cociente va a ser exacto, con lo cual seguramente nos va a devolver un entero. Pero si no, nos va a devolver un flotante, porque es un número decimal. Simplemente aquí tenemos otro ejemplo, 6 entre 5, ¿vale? Sería a 1 con algo, con lo cual va a ser un número, un single, porque va a ser un número decimal. Y aquí tenéis otro ejemplo que podéis probar sin ningún problema. Vale, aquí tenemos ahora mismo 4 operadores que, aunque parezcan muy complejos, es muy sencillo. Fijaros, normalmente cuando queremos modificar el valor de una variable incrementándole un valor, restándole un valor, multiplicándole un valor o dividiéndole un valor, es decir, tengo el valor de una variable y lo único que quiero hacer es modificar el valor de esa variable incrementándolo en un valor, ¿vale? O por ejemplo en este caso sería en 5 unidades. ¿Cómo lo podría hacer? Pues fijaros, aquí tengo n igual a 2 y si quiero incrementar lo que ya tiene n en 5 unidades, ¿qué tendría que hacer? Pues n es igual a lo que ya valía n más 5 unidades. Esto hay una forma abreviada, que es con el operador más igual, que hace exactamente eso. Es decir, lo que hace es coger el valor actual de la variable y incrementarle, restarle, multiplicarlo, dividirle un valor. Entonces, esto mismo se puede escribir de esta manera, que es mucho más abreviada. ¿De qué va a depender si suma, resta, multiplica o divide? Del operador que pongamos. Aquí tenemos los operadores que es más igual, menos igual, por igual, división igual. Dependiendo de lo que pongamos, es lo que va a hacer. Entonces, esto de aquí arriba es exactamente equivalente a esto de aquí abajo de una forma mucho más legible y mucho más limpia. Y cuando tenemos un caso concreto que es solamente incrementar en una unidad o decrementar en una unidad el valor de una variable, también tenemos el operador más más o menos menos, que simplemente lo que hace es incrementar o decrementar en una unidad el valor de una variable. Aquí tenemos el caso n es igual a 2, n es igual a n más 1, se puede poner exactamente igual de esta manera. N es igual a n más a 2 y n más más. Esto lo que hace es modificar el valor de la variable incrementándolo en una unidad. Si hubiéramos puesto n menos menos, lo que hace es decrementarlo en una unidad, ¿vale? Son formas de hacer lo mismo, pero de forma más limpia. Vale, llegamos al operador que seguramente no habíais conocido, no habíais visto nunca si no habéis programado nunca, y es el operador resto. Para esto hay que volver a lo que es la división de primarias. Tenemos dividendo, divisor, cociente y resto. ¿El resto qué era? El resto era cuando ya no cabía a una unidad más dividiendo entre el divisor, quedaba un resto, ¿vale? Entonces, este operador justamente lo que nos va a devolver es el resto de la división entera entre el primer operador y el segundo operador. Parece muy complicado, pero lo vais a ver muy fácil. Fijaros. Me genera una variable que es dividendo y otra que es divisor, ¿vale? 5, 2. Cociente es igual a dividendo entre divisor. ¿Cuánto va a valer cociente? Pues obviamente 5 entre 2, ¿a cuánto va a valer? A 2, ¿no? Sería a 2 con algo. ¿Por qué? Porque el operador el operador división me va a devolver el cociente exacto.
Entonces, si queréis, vamos a hacerlo para que lo veáis en directo. Vamos a crearnos dividendo igual a 5, divisor e igual a 2, ¿vale? Por ejemplo. Y cociente es igual a dividendo entre divisor. Right host de cociente. Vale, aquí tenemos que cociente será un single porque es un número decimal. Pero ¿y si yo quiero saber el resto de la división? Pues para eso tengo el operador resto, fijaros. Es igual a dividendo en operador resto divisor. Se denomina operador resto, operador módulo, lo vais a encontrar de las dos formas nombrados, pero siempre hace lo mismo, devuelve el resto de la división entera. Si yo en lugar de imprimir el cociente, imprimo después el resto, fijaros, me da 2,5 y luego me imprime un 1. ¿Este 1 qué va a ser? Pues justamente el resto de dividir 5 entre 2. ¿Por qué? Pues porque toca a 2 y de resto 1. Y diréis, ¿para qué sirve esto? Pues sirve para muchísimas cosas en programación. Vaya a ver que lo vamos a utilizar en muchísimos casos. El ejemplo más claro que os puede venir, ¿cómo sabéis si un número es par o es impar? ¿Cómo sabéis vosotros naturalmente si un número es par o impar? Simplemente lo único que tenéis que hacer es dividirlo entre 2 y ver si el resto es distinto de 0. Si es distinto de 0 es que es impar y si es 0 es que es par. Fijaros qué cosa tan tonta pero tan fácil de hacer con el operador resto. Vale, pues como en matemáticas existe una prioridad de operadores, es decir, que obviamente no es lo mismo multiplicar que sumar. Ya sabéis que en matemáticas las multiplicaciones tienen un nivel de prioridad más alto que las sumas. Entonces, si nosotros mezclamos en una misma expresión multiplicaciones y sumas, esto es inteligente y va a hacer primero la multiplicación y luego las sumas. Y además va a haber prioridad de operaciones con paréntesis, igual que en matemáticas. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero los paréntesis y después lo que está fuera de los paréntesis. Y dentro de lo que está fuera de las paréntesis seguimos la misma prioridad de operadores. Multiplicaciones, divisiones y suma y resta, ¿vale? Si hubiera potencia, antes todavía que eso. Así que fijaros que no es lo mismo escribir 5 más 2 por 5, que sería, primero se ejecutaría 2 por 5, que sería 10, más 5 serían 15, que poner esta expresión que primero va a evaluar el paréntesis, que sería 5 más 2 sería 7, y luego lo multiplicaría por 5, sería 35 en total. Así que si queréis poner prioridad para que calcule primero unas cosas u otras, simplemente tenéis que usar paréntesis. Y nada más, hasta aquí este vídeo. Simplemente lo que quería enseñaros era el operador asignación y los operadores aritméticos. Como siempre digo, si tenéis cualquier pregunta, ponedlo en la caja de comentarios aquí abajo, que estaremos encantados de responderos. Os dejo, como siempre, la forma donde nos podéis encontrar desde Costa Tropical para hacernos cualquier cuestión. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.